Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Hoy estamos con el Opel Astra Sport Tourer o ST Electric. Es la versión 100% eléctrica para esta ranchera o este coche familiar de la marca del Rayo. El Opel Astra viene cosechando éxitos durante sus generaciones y en esta última generación ya de manos del grupo Stellantis, pues ofrece muchas alternativas, incluso ha vuelto los acabados GS, GSE, muchos acabados y versiones de motorizaciones interesantes. Pero en el día de hoy estamos con la versión 100% eléctrica, etiqueta cero emisiones, pero hay que destacar que tiene una autonomía en el entorno de los 418 kilómetros aproximadamente y la autonomía homologada por la marca. Ya en la parte dinámica os comentaré más detalles sobre ello. Así que un coche de un concepto familiar, un concepto de aventura para viajar y para ir cómodo, como siempre los coches familiares, en este caso nos limita bastante esta autonomía. ¿A que sí? Es que tiene una batería de capacidad útil de unos 50,8 kilovatios de capacidad útil. Estamos hablando de unos 52 de capacidad total, pero la capacidad útil es de 50,8 kilovatios y por eso nos da esa autonomía. Su punto fuerte, bueno, al ser una batería más pequeña, pues el tiempo de recarga es mucho más rápida, ¿no? Tiene menos que cargar. Pero todo esto lo iremos desarrollando a lo largo del vídeo de hoy, porque vamos a comprobar si tiene todo lo que buscas de un coche familiar, pero en esta era y en este concepto 100% eléctrico. Dentro intro y empezamos. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Vemos este coche con un diseño, bueno, de esta última generación del Astra, y en esta unidad, bueno, vemos este color rojo muy llamativo y por supuesto los añadidos en negro brillo. Vemos toda esta parte del nuevo carenado de Opel, visor, todo negro brillo con las ópticas en LED, la luz diurna también LED y esta zona para el antiniebla delantero. Vemos toda esta zona con entradas, pero también con el radar y los sensores delanteros. Vemos esta característica cresta en la zona central que parte desde la zona del logo y va por toda esta parte central del capó. Por supuesto, negros brillos, mucha goma, aquí no hay para nada cromos, algún detalle por ejemplo en el logo del Rayo en los centros de la llanta, por cierto una llanta de tamaño 18 pulgadas con un diseño bastante aerodinámico y unas gomas 215/45 de perfil firmados por Michelin E-Primacy, que son versiones de gomas para este tipo de coches electrificados para mejorar rendimiento, consumos, aerodinámica y bueno, todo lo que puedes optimizar, pues esta goma te ayuda mucho más a ello. Vemos aquí la carcasa en negro brillo, intermitente justo aquí en esta zona. No vemos ningún tipo de cromo, todo en goma. Las manetas aquí en esta parte con acceso a manos libres en las manetas delanteras. No vemos ningún tipo de talonera en negro o en algún tipo de material para destacar un poco más este aspecto. Sí que vemos los pasos de rueda marcados en la chapa y una línea muy sutil aquí marcada desde la óptica delantera que va por esta zona de la aleta y una línea de cintura alta muy disimulada, pero aquí en la puerta sí que baja esta pequeña arista para llevar y bajar esta cintura hacia la parte de la saga. Una saga también que tenemos estos pilotos traseros muy finos, muy delgaditos en formato horizontal y que le da un aspecto bastante elegante a esta saga. Vemos las letras Astra en negro aquí en la zona central y L en esta zona donde nos especifica que estamos ante la versión 100% eléctrica. Toda
los logos en negro brillo. Vemos también aquí la luneta con un tamaño adecuado, el limpia luneta aquí, y este alerón donde podemos ver este pequeño detalle característico de esta generación de Alastra, que lleva aquí la tercera luz de freno, simulando un poco a la luz de freno de los deportivos, de los Fórmula 1 por ejemplo, que lo lleva por supuesto en la zona baja del paragolpes, pero aquí lo tiene en esta zona y le da un detalle bastante chulo a esta terminación del alerón. Todo el techo superior en negro brillo, así que llevamos una doble tonalidad en este acabado, y por supuesto vemos estos paragolpes que lleva también algún detalle en negro brillo, y la parte de luz de reversa va justo en esta zona central. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta? La verdad es que a nivel de concepto sigue siendo un coche familiar, un coche bonito. Además, esta combinación llama mucho la atención. Está en una mezcla entre elegante pero muy deportivo. Así que, ¿qué opináis? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Es lo más destacable en este tipo de carrocerías, donde por lo general estáis buscando este tipo de coches, un maletero que sea cómodo, amplio. Estamos en una media de 516-520 litros de capacidad mínima, ya que en la parte baja no tenemos mucho espacio, aunque sí que algún compartimiento pequeño para guardar objetos pequeños o el cable de carga, podremos allí apañarnos para que no nos moleste en la parte superior. Si llevamos en los laterales unas redecillas para guardar objetos también pequeños, tenerlos a mano, y una luz LED justo aquí, luz fría con conector 12 voltios y muchos ganchos para poder anclar nuestras bolsas. Además tenemos los asideros para abatir los asientos y ganar una capacidad máxima más adecuada para este tipo de coches, que suele ser más largo y es donde tiene el punto fuerte con respecto a coches como los SUV, que están tan de moda. Estos coches familiares siguen siendo, para mi gusto y para mi opinión, imbatibles en ese aspecto. Además, una boca de carga muy generosa, muy buena, poca altura, podremos subir nuestras cajas o nuestro carrito de bebé sin mucha complicación, no es demasiado alto, y como veis el portón, yo mido 1,77, no me molesta para nada. Tenemos también la cortinilla que nos tapa un poco el maletero y además nos protege para que no vaya, en un caso de frenada o algo, ir las cosas que llevemos hacia la parte delantera. En este caso, bueno, vemos un maletero muy apropiado, eso sí, se ve reducido con respecto al Astra familiar convencional, ya que aquí llevamos la batería y esto reduce un poco más esta capacidad, que está en el entorno de los 80 litros para la carrocería familiar. Vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras, una apertura adecuada. Yo mido 1,77, tengo que bajar un poco la cabeza. Los reposacabezas hay que subirlos, porque si no nos molesta muchísimo en la espalda. Y aquí, bueno, tengo más de 4 dedos de separación al techo. En el techo no llevamos ningún tipo de techo panorámico ni techo solar, así que tenemos este tapizado en negro, luces LED en ambos laterales de luz fría y está bien. Aquí, bueno, encontramos plásticos duros, aquí hago una inserción en alcántara, esta zona con polipiel y todo lo demás en plástico. Pero hay una armonía de elementos y de diseño que le da un aspecto, a pesar de ser generalista, más cuidado. Vemos algún detalle como chapa a la vista, gomas, pero bueno, en cuanto a espacio tenemos muy buena visibilidad. Tenemos otro cristal aquí pequeñito y el cristal custodio para la parte del maletero, así que le da mucha amplitud y mucha iluminación en este interior. En cuanto a espacio para las rodillas, llevo un dedo de separación, la banqueta está en mi posición ideal de conducción, pero podríamos ser un poco más generosos en ese aspecto y ganar más espacio. Así que hay buen espacio, podemos extender un poco las piernas y la banqueta es algo durilla. Las lumbares sujetan bien, tienen buena sujeción, pero también el respaldo es algo durillo. Aquí, bueno, tenemos este tapizado para esta K2GS con esta polipiel y alcántara con pespuntes en blanco, al igual que en las puertas, y algún detalle con un gris más claro para resaltar algunos detalles, ¿no? Aquí en la zona central pues vemos tela, en esto también va polipiel y bolsillos en los respaldos traseros. La consola pues lleva 2 salidas de aire que podremos regular en intensidad pero no temperatura, y un conector USB-C
en la zona central con un pequeño huequecillo para dejar alguna cosilla que queramos, ¿no? Aquí en este caso pues tenemos este reposabrazos con dos portabebidas y un pequeño hueco para un boli o incluso llevar el móvil aquí puesto, depende del tamaño, ¿no? Pero estaría bien. Aquí, bueno, un buen respaldo, pero en este caso, para ser respaldo y plaza central es bastante incómodo. Aquí, bueno, llevo igual un dedo, aquí ya voy tocando, aunque el respaldo al ser mullido no tiene mayor problema, así que podríamos tocar, pero el túnel es algo invasivo y no puedo ir con las piernas juntas, ya que tendría que levantar demasiado las piernas. Así que 3 personas de mi contextura iríamos muy incómodos en estas plazas traseras. Para las familias tenemos anclaje Isofix aquí con una cremallera, está señalizado y además, bueno, está bien ubicado para no tener mucho problema al momento de instalar. Y sí me hubiese gustado armar una canaleta, pero bueno, aquí en el grupo Stellantis acostumbran a hacer este tipo de sistema con cremallera, así que es lo que toca en este tipo de herencia de grupo. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tenemos buen acceso, entramos. Y bueno, estamos ya en una posición cómoda, bien posicionada en cuanto a las pantallas, elementos, está todo muy dirigido al conductor y esto se agradece. Aquí ya notamos un salto de materiales un poco mejor, aquí parte mullida, vemos este elemento que también se repite en algunas zonas del salpicadero, como en esta parte, y toda esta zona mullida en esta parte alta también. Vemos estas dos pantallas que van aquí integradas, aquí tenemos la parte multimedia y la parte de cuadro de instrumentos, aquí un aireador que se regula en esta zona y en la parte baja, y tenemos zona central también con aireador, aquí una pequeña guanterilla con gamuza, así que está bien cubierta, y también aireadores en esta zona central. Aquí tenemos también otro hueco con puerto 12 voltios, puerto USB-C y huecos para dejar cosas. En este caso tenemos aquí también dos portabebidas, selector de cambio, selector de modos de conducción, el freno electrónico, otro hueco por ejemplo para dejar el mando, y aquí una guantera con muy poca profundidad, pero nos permite guardar una billetera, unas llaves, lo que queramos. Aquí una guantera también gamuzada, está muy bien terminada, ojo, que esto para una marca generalista es un puntazo y nos permite guardar documentación y key de primera emergencia, chaleco, la verdad es que tiene un buen tamaño. Huecos también en bandejas de las puertas que nos permite llevar incluso botellas y todo con buen detalle. Aquí sí llevamos también negro brillo en la zona de los elevalunas, al igual que en los mandos multifunción de los dos radios del volante, que lleva negro brillo al igual que el fondo del logo del rayo que lleva en el volante. El tercer radio también lleva un toque en aluminio y negro brillo, da un buen detalle, tiene un aspecto elegante y deportivo, me gusta el concepto, la verdad. Aquí está un poco achatado y tenemos pedales en aluminio, que incluso el descanso del pie también lleva un detalle en aluminio, que eso se agradece. Aquí en esta zona todo lo que es la parte de emergencia, luces y poco más. Bueno, también lo que es los micrófonos integrados para la parte de móvil integrado. Aquí llevamos un pequeño espejo con doble iluminación, al igual que en esta zona para el copiloto, con unos pequeños clips para dejar alguna tarjeta. Vemos aquí el espejo interior fotocromático y en la zona del pilar A llevamos tweeters allí integrados, al igual que los altavoces en las 4 puertas. Unos asientos que recogen bien, tienen una buena terminación, está bastante bien y tenemos regulación eléctrica, al menos para el asiento del conductor. Si es verdad que aquí en el conductor tenemos también la opción de las pantorrillas para ir un poco más descansados en largos viajes y es de agradecer. Tiene una buena regulación este asiento delantero. Así que nada, aquí bueno, encontramos que es el sistema multimedia, muy típico de la marca Opel, que hereda también del grupo Stellantis. Vemos diferentes fondos de pantalla o escritorios, llevamos navegación TomTom
y múltiples opciones, mirror screen, Apple CarPlay y Android Auto, y también el resumen del clima, ya que la climatización se lleva también por la pantalla. Aún así, aquí podremos regular, tenemos aquí resumen de las temperaturas y podremos ir regulándolo o entrando a la zona de climatización y regularlo a nuestra manera. Asientos y volante, calefacción en los asientos delanteros, así como en el volante. Aquí también tenemos los botones si queremos acceder rápidamente, y tenemos la opción de preacondicionamiento, ¿vale? Ajustamos, ponemos la hora, así que ya tendríamos allí esa programación disponible para preacondicionar nuestro coche. Tenemos calefacción, desempañantes delanteros, pero tenemos desempañante eléctrico para la luneta delantera, que es algo también muy óptimo, y en esta zona tenemos el abrir y cerrar puertas y los warning en esta zona. También, bueno, todo lo que es el sistema, accesos directos para funciones HADAS y funciones del coche, tutoriales para aprender a usar el coche, que aquí nos tiene este sistema ya de manual interactivo muy útil, y aquí obviamente para entrar al sistema de clima. En cuanto al cuadro de instrumentos, vemos un cuadro de instrumentos muy sencillo, potenciómetro en este lado, aquí la autonomía y capacidad de la batería, y aquí en este caso llevamos activo el sistema de visualización del coche, la batería y la tracción. Vemos también un poco el ordenador de a bordo, ahí veis un poco de spoiler, 990 kilómetros en estos 7 días con 18.9 kilovatios, y vemos también aquí el HADAS disponible para cuando vamos en la carretera. Podemos llevar el mapa y volvemos a este gráfico para esa parte. Vemos aquí ordenador de a bordo, tenemos este que es el nuestro y luego uno que lleva el coche acumulado de 8.500 kilómetros con esa autonomía y ese consumo de 15,9 kilovatios, así que un dato muy bueno, y ahí os dejo ese pequeño adelanto. Vemos aquí un poco el volante y los mandos. Así que nada amigos, ya tenemos el coche encendido, nos toca ponernos al volante y ya arrancar a ver qué tal va este Opel Astra eléctrico familiar. Acompáñenme. Bueno, nos ponemos ya al volante del Opel Astra ST eléctrico, y primero esta zona irregular, a ver si hay algún desajuste. Se nota una suspensión confortable con un toque de dureza para mi gusto bueno, y no sé yo si este coche con el pasar del tiempo pueda tener grillos o crujidos. De momento tiene 11.200 kilómetros y no lo tiene, pero tengo ciertas dudas, sinceramente. Además, al ser un coche 100% eléctrico, cualquier tipo de ruido o algo extraño nos va a transmitir el doble de sensaciones negativas que puede tener un coche térmico. Eso es otra cosa que puede venir en contra de este tipo de coches, ¿no? Con tan buena insonorización en cuanto a la rodadura, al motor, no hace tanto ruido. Entonces eso puede ser un aspecto negativo con el pasar del tiempo, ya que se pueden meter ruidos o crujidos y lo vamos a sentir mucho más. Este motor, tracción delantera, 156 caballos y 270 Nm par, automático, única velocidad, con una etiqueta 0 emisiones. Un coche con concepto urbano, de día a día, diría yo, un coche práctico, un coche familiar, como un coche de concepto ranchera, pero también es verdad que este coche, al ser un coche familiar ranchera, pues lo puedes tener para el día a día, pero te gustaría viajar en él, ¿no? Ya que es un coche con unos tamaños buenos, aceptables para viajar cómodamente, tiene buen confort, pero aquí es donde entra el primer problema. Al tener una batería de capacidad útil de unos 50,8 kilovatios, pues la autonomía homologada según la marca está en el entorno de los 418-420 kilómetros. Esto a nosotros nos ha dado entre 410-400 kilómetros. No muy alejado realmente, siendo sinceros, no muy alejado. En algún momento llegó a subir a 418 al 99-100% de carga, pero en el momento que ya empezamos a usar el coche, encender el clima y tal, baja. Así que es una autonomía bastante susceptible, sobre todo en ese rango, ¿no? Estaríamos hablando de esos 400 kilómetros que, oye, están bastante bien para el tipo de batería que lleva, de apenas 50 kilovatios.
lo veo bastante bueno. Ya habéis visto un poco los consumos en la parte interior que os he comentado. Tenemos el odómetro nuestro que está cercano a los 1000 kilómetros de estos 7 días, está en el entorno de los 18 kilovatios, ¿no? Ahora mismo vamos a verlo nuevamente, 18,9 kilovatios. Y luego tenemos otro parcial que lo hemos dejado, que son 8500 kilómetros de varias pruebas seguramente y viajes que han hecho con este coche, y está en un entorno de 15,6. Así que es un rango, una horquilla muy interesante, ¿no? de consumos. No es un coche excesivamente gastador, pero bueno, tenemos opciones aquí, por ejemplo, en la parte del selector, que presionamos en B y el coche prácticamente se detiene. Es una regeneración muy intensa, y esto también lo podemos ver en marcas del grupo Stellantis, ¿no? Así que esta es una parte que hereda del grupo, y si lo queremos desactivar, lo desactivamos, ya el coche tiene un llaneo más tranquilo y más suave. Esto está muy bien para zonas muy montañosas, muchas pendientes, y puedes hacer un uso menos intensivo del freno y usar el freno motor, y además hacer esta parte regenerativa de la batería. La suspensión, como os he dicho antes, va muy confortable, tiene un toque de dureza que, además, si vamos un poco más alegres en cuanto a la carretera, pues el coche va bien. Tiene ese pequeño rebote, pero nada comparado a un coche SUV, así que es mucho más divertido y seguro de llevar, al menos en sensaciones. Tenemos los modos de conducción, tenemos modo Sport, normal y Eco. Ahora mismo hemos pasado a normal. En Eco baja bastante lo que es el nivel de confort y clima y reacción al pedal, pero en Sport tenemos una reacción mucho más inmediata de la aceleración. Sin embargo, no tenemos ningún otro tipo de cambio, ni en suspensión ni en dirección, pero ya la dirección es una dirección que comunica, tiene ese toque electrónico, pero que automáticamente, cuando vamos marcando el punto de apoyo junto con la suspensión, la dirección dirige muy bien. Además, es un coche largo, y por lo general este tipo de coches suelen ser un poco más preocupantes, ¿no? De llevar a ritmos más alegres, pero el coche marca bien su trayectoria. Tenemos sistemas de ayudas a la conducción muy buenos, detección de colisión frontal, detección de cambio involuntario de carril, lectura de las señales de tráfico, que además nos permite ir seleccionando con las velocidades recomendadas de la carretera, pues ir seleccionando la velocidad de crucero. Nos permite OK, le damos que sí, y él automáticamente nos activa a esa velocidad. Algo bastante útil ya para avanzar y tener las cosas un poco más claras en la conducción, y no estar tan pendientes de subir y bajar los niveles de velocidad, y ya automáticamente nos selecciona a la que debemos ir. Sistemas de HADAS con el radar, sensores de parking, tenemos también un sistema de cámaras que no tiene una resolución demasiado óptima, hay mejores en el mercado, pero está con una nota de un 7,5, 8, que ya es bastante. A nivel de frenada, como os he dicho, tenemos la parte regenerativa pisando B, pero lo que es la frenada en sí con el pedal del freno, tenemos un pequeño recorrido electrónico, pero automáticamente ya notamos la frenada correspondiente, y una frenada sin ningún problema. En cuanto a disposición de elementos, tenemos buena visibilidad, cuadro también de multimedia con buena visibilidad, y todos los elementos a la mano, con el resumen de botones necesarios para accesos rápidos y uso más comunes: temperatura, calefacción, asientos, volante. Tenemos ese acceso rápido sin tener que recurrir únicamente con la pantalla. Así que es un punto intermedio para los más puristas y los nuevos tecnológicos, que estamos ya siempre enfocándonos en pantallas. Así que está en un intermedio que yo lo veo bastante correcto. Los asientos, como os he dicho, recogen muy bien, tienen buena sujeción y son muy confortables. Y el nivel de calidad del tapizado y con la calefacción y volante es muy bueno, además de que estamos ahora mismo en unas temperaturas muy frías y es de agradecer. Pues la carga, tenemos corriente continua de hasta 100 kilovatios y corriente alterna hasta 11 kilovatios, con lo cual todo esto nos puede permitir, cargándolo a 100 kilovatios, una carga estimada del 0 al 80% en unos 35 minutos, 40 minutos como mucho,
para esa carga. Si estamos al 50, pues a llegar al 100 pues sería en una media hora, 25 minutos a 100 kilovatios. Hemos cargado a 50 kilovatios, 47 más o menos, y nos ha dado prácticamente una hora del 45% hasta el 100%. Así que son unos rangos muy acordes y muy interesantes debido al tamaño de la batería. Con lo que no tenemos de autonomía en kilómetros que sea muy rimbombante, pero sí tenemos una carga un poco más honesta y más óptima para el día a día, sin tener que tener mucho problema al ser una batería más pequeña. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Opel Astra ST Sport Tourer eléctrico. Un coche familiar, un coche que te va a dar todo lo que necesitas bajo este concepto de coche ranchera, de coche familiar. Sí es cierto que si lo comparamos con las versiones no eléctricas, para el Astra tendrás un poco más de litros, en el entorno de los 80 litros más para el maletero, que es bastante, no digo que no. Pero si quieres tener un concepto eléctrico, este tema ya electrificado, cero emisiones, tienes esta alternativa. Sigue teniendo un buen maletero, comparándolo con muchos sub, sigue teniendo un grandioso maletero y unas formas y unas alternativas muy cómodas para el día a día y para familias. Su mayor pega, sinceramente, es la parte de autonomía. Si quieres viajar, pues tienes muy poca autonomía, estamos en el entorno de los 410 kilómetros, muy cercano al homologado, pero tenemos ese pequeño problema. Sin embargo, al tener una batería en el entorno de los 50,8 kilovatios de capacidad útil, es una batería relativamente fácil de cargar en poco tiempo, ya que nos permite tener corriente continua y corriente alterna disponible, por supuesto, y al ser pequeña, pues nos permite tener una autonomía más rápido al momento de la carga. No es una batería que llega a los 80 o 100 kilovatios, que nos da mucha autonomía, pero carga un poco más lento, y sobre todo si no vas a cargadores rápidos de alta potencia. Así que con una potencia en el entorno de los 50 kilovatios, en tan solo una hora ya tienes el coche del 50 al 100% cargado. Esto, por supuesto, para obtener siempre la autonomía máxima. Si estás siempre cargando hasta el 90, un poco menos de tiempo. Esto, como siempre, lo recomiendo, como le dije en la parte dinámica. Si tienes cargador en tu trabajo, en tu casa, es lo más aconsejable, ya que llegas por la noche, lo vuelves a poner a cargar y tienes siempre esa autonomía. Un coche que perfectamente se puede adaptar para tu día a día, pero ahí está el problema. Siempre para viajar tienes que acostumbrarte y hacer tus planificaciones para poder viajar, pero no es de los más cómodos del mercado. Agradecemos a Opel España la sesión de este Astra ST Electric y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, también tendréis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y, por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.